Cordial saludo, compañeros y docentes. Soy John Richard González, estudiante de Filosofía y Educación Religiosa. También comparto con ustedes este curso de legitimidad colombiana. El día de hoy voy a abordar un tema que es demasiado importante en nuestro trasegar, que es saber sobre los derechos, cómo está constituido en cierta forma, nuestros principios fundamentales, sin antes decir de que la Constitución colombiana, Constitución Política colombiana, es la primera que incorpora un título especial dedicado a abordar los principios filosóficos, políticos, sociológicos y jurídicos que deben orientar la acción de las instituciones y de los asociados. Estamos hablando también no solamente de las instituciones como tal, sino también de las personas. Hay que comentar también de que cuando se creó la Constitución Política, la normatividad se basa también en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Debemos también tener en cuenta los tratados de Ginebra de 1949 y 1977, donde se describen los derechos particulares para las personas. El derecho internacional humanitario. Ok, ahora volviendo al tema, estábamos hablando sobre ya los principios fundamentales de la Constitución, y habíamos hablado del primero, que es donde se erige que Colombia es un Estado social de derecho. Ya habíamos comentado este punto y ahora vamos a abordar los siguientes artículos de la Constitución colombiana. En ellos se describe que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Esto configura a que se debe llevar un respeto por las normas. Ese artículo describe que se deben de respetar todas las normas o leyes que se saquen dentro de nuestro territorio nacional y acatarlas. El artículo 3 de la Constitución describe: la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece. Esto también en cierta forma tiene que ver con la situación de elegir y ser elegido y del derecho al sufragio, aunque esto ya está en los derechos fundamentales, pero hace parte y los describe como tal. El otro artículo que sigue es el artículo número 4, donde se describe que la Constitución es norma de normas. Esto quiere decir que ninguna ley está jerárquicamente por encima de la Constitución. Si hay una normatividad que describe una conducta, pues esta Constitución política la puede variar, la puede cambiar. Siguiendo con nuestros principios fundamentales, el artículo 5 dice que el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Uno de los artículos que me parecen muy importantes, porque asimila el reconocimiento de los derechos trascendentes de las personas y constituye a la familia como una institución básica de la sociedad, algo que de pronto en otras normativas no está tan descrita de esa forma. El artículo 6 dicen que los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación de sus funciones. Sabemos que todas las personas, al cometer una infracción o algo que vaya en contra de la normatividad legal colombiana, la está infringiendo, y al infringirla, pues lógicamente es responsable por ellas. Pero lo importante de esto es que todos los funcionarios públicos del Estado, entre ellos están las Fuerzas Armadas y las demás instituciones gubernamentales, también pueden caer en esta falta por no hacer o no acatar las ayudas correspondientes por tema gubernamental a los particulares, a las personas, o teniendo la facilidad de hacerlas, hace otra función que no le corresponde. Ahí estaría cayendo de pronto en un tipo de infracción distinta. Ahora vamos a ir a los artículos 7, 8 y 9 de la Constitución.
Él dice que el artículo 7, que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Esto es más que todo enfocado a las comunidades afrodescendientes y indígenas indígenas que hay en nuestro país, la cual la respeta, valora y trata de colaborar en su protección. El artículo 8 describe que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales, naturales de la nación. Esto va enfocado a esas partes de pronto arquitectónicas que hicieron nuestros ancestros, los indígenas, y que quedaron demarcadas en sitios ecológicos, donde las personas a veces por dejar su huella tratan de dañar estos tesoros. Entonces ahí es donde se describe esta conducta de protección, según la norma. El artículo 9 dice de las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. Esto habla o describe las relaciones que tiene Colombia con otros estados, respetando las normatividades a nivel internacional. El artículo 10 de la Constitución Política, en sus principios fundamentales, describe que el castellano es el idioma oficial de Colombia y las lenguas y dialectos de los grupos étnicos también lo son oficiales dentro de sus territorios. La enseñanza que se imparte en las comunidades como tradiciones lingüísticas propias serán bilingües, o sea que se respeta el bilingüismo desde las tradiciones étnicas en cada uno de sus territorios, pero el idioma oficial es el español.